Bien, Shabbat Shalom a todos, que tengan todos un muy, pero muy bendecido Shabbat. Nos toca esta semana estudiar la Parashá Vayelech, que es traducido como y fue, que es la 52 Parashá de este día ya de 6 de Tishrei del 5783. Comenzando ya este año, la primera parashá de este año, que está ubicada ya en el libro de Devarim, capítulo 31, versos del 1 al 30, o sea, el capítulo entero. Ese es el estudio de esta semana, la parashá, que vamos a, valga la redundancia, estudiar este día. Bien, esta porción, esta parashá, quiero ahora hacer un resumen, ¿ya? Lo más sintético que pueda, para ilustrar parte de lo que este capítulo nos enseña, ¿ya? Comienza en el verso 1, Moshe nos cuenta que su carrera como líder, como intercesor, como profeta, y prácticamente que toda su vida está a punto de concluir, ¿ya? Está a punto de concluir, ya que ha llegado a una edad avanzada, a una edad de 120 años, y Hashem ha decretado que él no cruzará el Jardín, él no cruzará el Jordán, y le ha dado ordenanza de algunas cosas que todavía le restan hacer a él en su vida. Desde el verso 4 en adelante, es importante mirar el orden correlativo que se refiere en este caso a quién liderará la entrada entonces del pueblo de Israel a la tierra prometida. Si bien es cierto, es Josué el que entrará con el pueblo para poseer la tierra, el orden correlativo es el siguiente. Primero Hashem, primero Dios. Él liderará junto con Josué o Yehoshua, ¿ya? Siempre el Eterno debemos recordar que es el que va adelante de todas las cosas. El primero, yo estaré contigo, le dice, yo los haré pasar o yo los haré entrar. En el verso 6 en adelante, el llamado es a confiar, a no tener miedo, a que el Eterno no nos dejará. El Eterno le promete a Josué estar con él, apoyarlo y guiarlo en esta travesía, guiarlo en el momento en que él entre a la tierra prometida, ¿ya? El no tener miedo, el confiar, el ser esforzado, es el llamado que el Eterno le hace al liderazgo de Yehoshua. El llamado de Moisés en el verso 7, entonces, es a Josué a tener valentía y esfuerzo. Dos cosas primordiales para un liderazgo: ser valiente y ser esforzado. La Torá, en el verso 9, dice, la Torá es escrita y al final de los 7 años de la fiesta de Sukkot se leerá frente a todo Israel, que se congregará Israel, y todos deben escuchar para que todos aprendan a temer a Hashem todos los días de su vida. Es importante escuchar, entender las palabras del Eterno y vivir a través de ella, no un momento, sino que todos los días de su vida. En el verso 14 en adelante, Moshe es avisado de su muerte y que el pueblo también se desviará y tendrán que pagar muy caro
este tan grande error. Bueno, ahí se ilustra, de cierta manera, cuál será este problema que va a tener el pueblo de Israel en el futuro por apartarse de la palabra del Eterno. Del verso 19, Moshe es aconsejado de escribir un cántico para testimonio a Israel. Esto lo vamos a ver después en el comentario personal que tengo para esta parashá, donde sí le puedo adelantar que llama mucho la atención que en el final de tus días, en el final, cuando ya no queda nada, estás a punto de morir, debas escribir un cántico para que el pueblo de Israel pueda escucharlo y meditar en él. En el verso 24, concluida la escritura de la Torá y puesta bajo la protección y custodia de los levitas. ¿Ya? Se concluye la Torá. Investigaba esta semana yo si realmente este era el episodio de la conclusión, y claro, todos coinciden de que este es el momento en donde la Torá es cerrada, es ya terminada de escribir y entregada a los levitas, que tienen que dejarla en un lugar especial y están encargados de custodiarla. ¿Ya? En el verso 27, en adelante, ya finalizando esta parashá, que como lo dijimos al principio, es solamente un capítulo, que es el capítulo 39 del libro de Devarim. Israel es reprendido por su rebeldía y dura cerviz. Cuando Moshe está vivo, dice, bueno, si cuando estuve vivo se rebelaron contra Hashem, ¿qué va a pasar ahora cuando esté muerto? ¿No? ¿Qué va a pasar ahora? Esto es dicho a los oídos de todos los ancianos y los oficiales de Israel. Eso es en resumidas cuentas lo que nos habla muy, pero muy sintetizado el capítulo 31 del libro de Devarim. Y ahora paso a hacer una pequeña reflexión, un pequeño comentario de esta parashá. Se acostumbra generalmente que este comentario no sea también tan extendido, porque podríamos argumentar muchas cosas de acuerdo, y cada verso podríamos tomarnos horas quizá debatiendo de cada verso de este capítulo. Pero he decidido abocarme a un tema especial, y es el tema siguiente. Dice, cada ser humano nace y vive con una certeza y una convicción que todos tenemos, es que va a llegar un momento en que todos inevitablemente vamos a morir. Así está escrito. Y podemos estar seguros de esto, que así será, pero no conocemos ni el día ni la hora cuando esto acontecerá. A mí me llamó la atención en esta parashá justamente esto, ¿ya? Si todos, o la gran mayoría, vive tratando de no pensar en esto, porque el tema de la muerte es un tema que es muy poco conversado, no solamente dentro de la fe, sino que el mundo no creyente es un tema que no le gusta tratar habitualmente. ¿Ya? La muerte se ve como algo que esto no se habla, esto es mejor no hablarlo, mejor no conversarlo. Pero dentro del judaísmo y dentro de la verdadera fe y de la verdadera emuná, este es un tema, y es un tema muy relevante y es un tema muy importante, ¿ya? Pero para la mayoría, como lo decía, es mejor no hablar de este tema, ¿ya? Este tema dentro de la fe es un tema trascendental. Es el momento por el cual todos en algún momento vamos a pasar, y esto ocurrirá, queramos o no queramos. Bien, en esta parashá
en esta porción de la Torá, ahora Moisés, o Moshe, no solo es advertido de que va a morir, sino que el Eterno le da a conocer varios acontecimientos que ocurrirán en el momento de su muerte y posterior a ella. Por ejemplo, le empieza a advertir que no pasará el Jordán, que él va a morir antes, que no va a pasar el Jordán, que no va a entrar a la tierra prometida. Y también le dice, entre muchas cosas, que Israel se rebelará contra él, y le empieza a contar que va a llegar un momento en que él va a tener que abandonar a Israel en ciertas oportunidades y que ellos van a volver a él y que él los abandonará y ellos volverán a él. O sea, es una relación entre el Eterno y el pueblo de Israel con mucha dificultad, ¿ya? Con mucha dificultad. Pero eso se lo dice a Moisés antes de que él muriera y le dice, estas cosas van a ocurrir. O sea, tú vas a morir sabiendo qué es lo que viene después de ti. Ahora, dentro de la verdadera emuná, la muerte no tiene una, eh, una relevancia superior que en el resto de todas las personas que no son creyentes. Quiero referirme solamente al no creyente, ni siquiera a otras creencias o religiones. Simplemente a los que no tienen fe, no tienen emuná, la muerte es algo que en realidad es mejor ni siquiera nombrarla, ni siquiera. Pero para la verdadera emuná y para el judaísmo en sí, este es un tema muy, pero muy especial. Es tocado en varias oportunidades, no solamente en la Torá, sino que los sabios de Israel en muchas oportunidades han escrito acerca de este acontecimiento. Y hay una preparación, de hecho. Esto no lo tengo como apuntado acá, pero quería mencionarlo. Hay una preparación. Uno tiene que tener, por ejemplo, un lugar donde va a ser sepultado. Y eso hay que preocuparse de tener el lugar donde uno va a tener su reposo. Uno tiene que preocuparse de qué manera uno va a ser enterrado, por ejemplo, y no cremado, ¿ya? Hay hartas cosas que se hablan dentro del judaísmo sobre la muerte, que hay que ser una forma en que tiene que ser la persona sepultado, tiene que ser en un cajón determinado, o sea, tiene que ser de una manera determinada. Todo está escrito bajo la Torá y bajo la tradición de la Halajá. Ahora, la palabra, por otra parte, la escritura, dice, si bien es cierto, los hombres deben vivir hasta los 70, 80 años. Esto citando, ¿no es cierto?, el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 10. Pero lo que me llamó la atención de esto es que justamente este salmo, el Salmo 90, al cual citamos, de no, los hombres tienen que vivir hasta los 70, 80 años, los más robustos. ¿Quién lo dijo? Fue Moshe. Moshe lo escribió, el Salmo 90 es atribuido a él. Él escribe este salmo. Ahora, si él dice que los más robustos vivirán hasta los 80 años, ¿ya? Ahora, la palabra, la Torá, en el libro de Bereshit, capítulo 6, verso 3, dice que los hombres deben vivir, parafraseando este texto, hasta los 120 años. Bueno, entonces, ¿vivimos hasta los 70, 80? ¿O podemos pasar hasta los 120 años? La verdad es que esto es el tema del planteamiento de mi comentario personal. Muchos dentro de la vida vivimos momentos muy difíciles, momentos complicadísimos, donde a veces, sobre todo el no creyente, dice, bueno, ¿para qué tanto esta vida? Me gustaría no tener una vida tan larga, o ¿para qué le voy a dar tanto que hacer a las personas cuando me envejezca? Y he escuchado en más de una oportunidad a alguien decir, yo no quiero vivir hasta tan viejo porque no quiero ser la carga para otra persona. ¿Ya? Prefiero que el Eterno me lleve antes y así no soy la carga de nadie.
¿Esto está acorde a la Torá? ¿Está acorde a la verdadera emuná, la verdadera fe que tenemos que tener nosotros? ¿Será que en realidad queremos llegar hasta cierta parte nomás y morir? Y si Dios nos dijera hoy día, vas a vivir hasta cierta cantidad o hasta mañana, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? Nos deprimiríamos, nos pondríamos tristes. Y esta es la reflexión de hoy. La pregunta es, ¿cuál es nuestra expectativa de vida? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Ya? Ahora, ¿o cómo quiere usted vivir hasta el último aliento que Hashem le dé a usted? ¿Cómo quiere vivirlo? ¿Lo quiere vivir como lo vive el resto de las personas? Estando, y aquí anoté algunas cosas, hay gente que vive dentro del fatalismo cuando sabe que tiene una enfermedad grave, por ejemplo, y se derrumba, y cae en depresiones, en pesimismo, en temores. Y frecuentemente escuchamos la vida no vale la pena para seguir luchando, eh, no tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la reflexión de esta parashá? Bueno, para Moshe, cuando a él se le dice, mire, usted va a llegar hasta aquí, usted no va a pasar este Jordán, usted va, está, como dice los italianos, está finito, se acabó su vida, no hay más. Su carrera está terminada, mi querido Moshe, usted no pasa más. Pero, en el momento de decirle usted no pasa más, usted va a morir, sobre la misma, el Eterno le dice ahora, escriba un cántico para que los hijos de Israel lo escuchen. Termine de escribir la Torá y se lo entrega a los levitas para que ellos la custodien y la lean y se la vayan enseñando al pueblo. Ahora, si usted supiera que va a morir y después que le dijera a su médico, mire, usted va a morir mañana, no va a pasar, no va a haber el cumpleaños de su hijo, no va a haber esto, no va a haber lo otro, pero ahora le pido que escriba una canción. Escriba una canción y aparte termine de escribir sus memorias, se la entrega a sus hijos y que ellos se hagan cargo y usted tiene varias misiones que hacer todavía. Pero su vida llega hasta ahora. Es difícil para cualquier ser humano que se le dice usted no tiene más esperanza, que el ser humano se le dé otra carga. Generalmente se le dice usted llegó hasta aquí, descanse, no haga nada más. Pero en cambio a Moshe se le dice todo lo contrario. Se le dice usted no va a pasar más, se acabó su carrera, pero le quedan algunas cosas que hacer todavía. Hágalas con el mejor de sus ánimos. La pregunta es, ¿qué ánimo puede tener una persona cuando sabe que va a morir? ¿Qué ánimo puede tener un ser humano cuando ya está advertido de que su tiempo está concluyendo? ¿Ya? Y la verdad es que la muerte, vista por la Torá y por todo el Tanaj, y en realidad por todas las sagradas escrituras, es algo que es mirado por otra óptica. Y esta óptica de la muerte dentro de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim, es muy diferente a lo que muchos lo entienden. Y aquí, la verdad es que tenía muchos apuntes, pero quiero resumir algo acerca de esto. El libro de Oseas, capítulo 13, verso 15, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Salmo 9, 13, tú me levantarás de las puertas de la muerte. Dice, así escrito está.
El Salmo 48:14, Él nos guiará aún más allá de la muerte, dando a entender que la muerte no es una barrera final. Independiente que hay muchas religiones y creencias que creen en el cielo, en el infierno, en la vida en el más allá, bueno, los esotéricos ven otras formas, hay religiones que ven el tema de la reencarnación, ¿ya? Que dentro, he escuchado yo dentro de la Cábala, no es tan extraño hablar tampoco de la reencarnación, ¿ya? Pero la Biblia sigue hablando y dice, estimado o estimada es a los ojos de Hashem la muerte de sus santos, ¿ya? Esto está en el Salmo 116. El justo o el sadik en su muerte tiene esperanza, dice el libro de Proverbios 14:32. El profeta Isaías, por otra parte, declara, destruirá a la muerte para siempre. Destruirá a la muerte para siempre. Isaías 25:8. Y luego el apóstol Pablo, que lo voy a citar solamente en dos porciones, dice, Raúl Shaul, el último enemigo será destruido, esta es la muerte. Esto está en 1 Corintios 15:26. Y en el mismo capítulo 15, en el verso 54, servida es la muerte en victoria. Queridos, queridas hermanas, mi reflexión final respecto a esta parashá, no solamente del capítulo entero, sino que solamente en el momento en que Moisés dice, tengo ya 120 años, ya no puedo entrar ni salir, estoy a punto de morir. En ese momento es donde se le da, a mi modo de entender, y como yo observé esta parashá leyéndola y escuchando varios argumentos también, existe dentro de este sentir de Moshe, que ya está a punto de morir, que ya no puede entrar ni salir. Moshe se le da estas últimas misiones. Y Moshe las cumple, todo lo hace como Hashem le pidió y como Hashem le decretó que él hiciera su trabajo. Muchas veces nosotros vivimos como que la muerte está muy lejos a nosotros. Hay hombres con su soberbia, creen que eso nunca va a llegar a ellos. De hecho, la soberbia es lo que hace que muchos ni siquiera toquen este tema. Pero los que hemos vivido la muerte muy de cerca de algún ser querido o en alguna situación donde hemos tenido que estar ahí presenciando decesos de alguien o en alguna situación referente a esto, nos damos cuenta que en realidad la muerte está más cerca de lo que uno piensa, y el ánimo y la emuná, la verdadera fe, esa fe de que Dios está por nosotros, no nos abandonará, ni siquiera, bueno, hay un salmo que usted lo conoce muy, muy bien, que aunque ande valle en sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, ¿cierto? Lo citamos, muchos decimos ese salmo en algún momento, porque el temor a la muerte no aparece en esta parashá, no aparece. No aparece un Moisés quejándose, pero Señor, ahora, porque ya lo había hecho, bueno, él quería ya entrar, Dios le dijo, basta, ya quería entrar, pero Dios ya le dijo que no iba a entrar. Pero cuando llega el momento de decirle ahora, no solamente no vas a entrar, sino que te vas a morir. Cuando le dice esto,
Moisés no se ve una depresión en él. Y si usted termina las porciones que siguen, las que todavía restan, se ve a un Moshe despidiéndose. De hecho, en el capítulo que sigue, en el capítulo 32, él sale el cántico de él y lo que le deja al pueblo de Israel. Y lo que le deja al pueblo de Israel es una palabra de esperanza. Lo que falta tanto en este tiempo, porque si trasladamos la porción de la Torá hasta hoy día, ¿cuántos el día de hoy viven en estas depresiones? ¿Cuántos viven en esta tristeza? ¿Cuántos vuelven del médico y el médico le dice una mala noticia y vuelve diciendo, no hay oportunidad para mí, se acabó mi tiempo, no quiero hacer nada? Hay gente que se niega a todo, no quiere una quimio, no quiere hacer esto, no quiere los medicamentos. Incluso en países avanzados, en países del primer mundo, la eutanasia ya es algo común. Ahora la pregunta para usted, mi querido hermano, hermana, ¿usted le encuentra lógica a la eutanasia, por ejemplo? ¿Usted le encuentra lógica al hecho de que usted está pasando por un proceso malo y lo único que quiere es morir? Bueno, yo veo a Moshe aprovechando hasta su último segundo. Así lo vi yo. Quizá alguien acá diga lo contrario, pero yo lo vi sin depresión y actuando bajo las palabras del Eterno. En mi sentir, decirles que les aconsejo de manera lo más humilde que pueda que su ánimo no decaiga. Que si usted está pasando por un problema difícil, todo está bajo control. Dios lo tiene bajo control. Hashem lo tenía muy claro. Quizás por eso escribió el cántico. Quizás por eso terminó la Torá. Quizás por eso la entregó a los sacerdotes. Quizás por eso en sus últimas palabras de esta porción, por lo menos, es: ustedes se rebelaron cuando yo estaba vivo, imagínense ahora que esté muerto. ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Se rebelaron estando yo aquí mismo. ¿Qué van a hacer cuando yo no esté? Sigamos animándolos y animándonos unos a los otros por medio de su Torá y sigamos creciendo en su palabra y que Él inculque en nosotros esta verdadera emuná, esta verdadera fe que hace tanta y tanta falta a este mundo. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga a todos y que sea una muy, pero muy bendecido día para cada uno de mis hermanos. Amén.